Hola, mi nombre es Isaac Morales Vázquez, soy de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. A continuación les daré un análisis comparativo entre Karl Marx y Vladimir Lenin. Mi unidad de aprendizaje es Teoría Política Moderna y Contemporánea con la profesora María Guillermina Castillo Bedoya. Eh, Nosotros nos basamos en sus obras literarias, el Manifiesto Comunista de 1848 y El Estado y la Revolución en 1917. El objetivo principal de este análisis es comprender cómo se formulan las ideas de ambos pensadores en relación con la construcción de una sociedad de clases y el papel del proletariado como agente de cambio histórico. Es un poco del contexto que les puedo dar por el inicio. Espero no hacerlo tan tardado. Esto lo dividiré en tres partes, que será el concepto desde el punto de vista de Karl Marx, de Vladimir y mi punto de vista. Bien, empecemos con el primer concepto, que es abolición del Estado. Karl Marx nos menciona que la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado, tal y como está, mientras que Lenin nos dice que la abolición del Estado es un objetivo para requerir una estrategia concreta. Una dictadura del proletariado la transformaría. Mi punto de vista, yo creo que me iría más por el concepto de Lenin, ya que plantea el principio teórico más fuerte de el Estado burgués no se puede usar sin destruirlo primero. Esto lo podríamos tomar como en el punto de la superestructura y la estructura. Pasamos al segundo punto, el cual es la burguesía. Karl Marx nos dice que la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases, mientras que Lenin nos dice que la burguesía necesita el Estado para mantener su dominio económico. Son dos puntos muy importantes. La verdad, los dos me parecen buenos, pero recordemos que Marx lo explica desde el origen y el papel histórico de la burguesía, que es una clase que surgió para dominar. Recordemos que también eran los que dominaban en todo. El proletariado simplemente era la fuerza de trabajo para ellos. Me quedaría más con el punto de Karl Marx, porque su definición no depende del país ni del momento histórico. Lo podemos ver en este punto contemporáneo, que siguen las clases sociales reinando. Pasamos al tercer concepto, que es el capitalismo. Karl Marx nos dice que el capital es independiente mientras el individuo que trabaja está despersonalizado. Lenin, por su parte, nos dice que el derrocamiento de la burguesía solo lo puede hacer el proletariado. Un punto muy importante es que Lenin nos hace mención de que podríamos derrocar en cierto punto a la burguesía si todo el proletariado se uniera junto y no tuviera otras reglas, no tuviera otros impedimentos, porque si un proletariado con otra ideología llega a entrar, sería de nuevo una pérdida. Pasamos al cuarto concepto, que es el comunismo. Marx nos menciona que el comunismo no quita la aportación de productos, solo elimina la expropiación del trabajo ajeno. Lenin, el proletariado necesita el poder estatal para dirigir la economía socialista. Me parece más fijo el concepto de Marx porque presenta una visión humana del comunismo, fin de la explotación, y Lenin ve el comunismo como un proceso político después de una revolución. Recordemos que hablar de revolución es hablar de Lenin. Un pequeño ejemplo podría ser la revolución de octubre, que sería en la revolución bien, después de esa pequeña interrupción pasamos al quinto concepto, conciencia de clase. Marx nos dice que los proletarios que no ven aún con claridad las condiciones de su libertad. Lenin nos dice que la clase explotada necesita dominación política para suprimir la explotación.
Me quedaría más con la filosofía de Marx, porque la conciencia se forma primero en la experiencia cotidiana del obrero. Esto va a seguir siendo un círculo. Si yo no cambio mi mentalidad, no va a cambiar nada y voy a seguir actuando como siempre. El sexto concepto es democracia. Marx nos dice que la democracia comparte intereses con los proletarios. Claro. Mientras que Lenin nos dice que la democracia proletariada deja de ser un Estado propiamente dicho. Marx cree que la democracia como espacio de lucha, y Lenin propone una democracia donde el Estado prácticamente desaparece. Un muy buen punto, la verdad. Me quedaría con Lenin porque rompe con la democracia burguesa y propone un poder real con las masas, o sea, con el proletario. Pasamos al séptimo concepto, que es dictadura del proletariado. Marx se basa en la Comuna de París. El proletariado debe de crear su propio poder político. Lenin nos dice que la dictadura proletariada es la dominación política del proletariado. Marx describe la idea sin nombrarla y Lenin la convierte en una etapa necesaria y clara. Los dos se unen muy bien en este punto, la verdad. No podría decir con quién quedarme porque los dos se unen y dan ese concepto muy bien. Definen cómo funcionaría realmente esa transición entre los dos autores. Un punto y un concepto muy importante es este, que es el 8, el Estado. Marx nos dice que el poder político es el poder organizado de una clase oprimida a la vez, mientras que Lenin nos dice que el Estado funciona porque se cree que es neutral. Neutral es una palabra muy difícil, ¿no? Marx destruye el mito de que es un Estado neutral, pero Lenin explica su disfraz ideológico. Yo opino que este punto es más para Marx porque su frase es una definición contundente que valida en cualquier país. La verdad es... Pasamos al concepto número 9, que es explotación. Marx nos dice que el obrero produce riqueza para otros, no para sí mismos. Lenin, la explotación es sostenida por el Estado burgués. Claramente hay conexión en esas dos. Mi análisis es que Marx explica que la explotación y Lenin explica cómo se mantiene esa explotación. Me quedaría más con Marx porque su definición muestra la raíz económica del problema. Él lo ve desde el punto inicial. Para cambiar algo, debes de ver la raíz para después ver las hojas. Pasamos al concepto número 10, que es la revolución. Marx nos dice que la historia de las luchas de clases es una serie de revoluciones. Lenin, la revolución es destruir un aparato burgués y crear uno nuevo dirigido por el proletariado. Marx describe la revolución como un proceso histórico inevitable y Lenin la vuelve un acto político concreto. Me quedaría más con Lenin porque él lo ve como un proceso político para concretar algún movimiento o alguna transformación. Me gustaría terminar con una frase que dice: la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de las condiciones sociales más desalmadas. Es el opio del pueblo. Karl Marx. Gracias, compañeros, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado.